Masejet Gitin, Daf Lamet Bet Amud Alef 32a, 5 líneas de arriba para abajo. Comenzamos Perek Revi'i, cuarto capítulo. Dice la Mishnah: Hasholeach get leishto, veigia bashaliach, o sheshelach acharav shaliach, veamar lo, get shenatati lecha batel hu, ares de batel. Dice la Mishnah lo siguiente: un esposo que envía un get a su esposa a través de un shaliach, a través de un mensajero. El shaliach sale rumbo hacia la esposa, y en la mitad del camino, previo a que el shaliach le entregó el get a la mujer, viene el esposo y le dice al mensajero: el get que te di a ti antes queda nulo. Dice la Mishnah, efectivamente queda anulado y el shaliach no puede proceder a entregárselo a la mujer. Igualmente, si no fue el esposo el que se encontró con el shaliach, sino el esposo envió a un segundo mensajero para que le diga al shaliach, al primer mensajero, que el get que envió previamente queda nulo. Y obviamente lo hizo antes de que llegó el get a manos de la mujer. También aquí queda nulo. Sigue diciendo la Mishnah: Kidemet elishto, o sheshalach etzla shaliach ve'amar la get shalachti lecha batel hu, ares de batel. Similarmente dice la Mishnah, si el esposo se adelantó y fue con su esposa antes de que la mujer recibió el get y le dijo: quiero que sepas que te mandé un get y ese get que te estoy mandando está anulado, dice la Mishnah, queda anulado. Igualmente, si el esposo mandó a un mensajero, un segundo mensajero, que vaya con la esposa previo a que reciba el get y le diga: el get que te va a llegar queda anulado, también en este caso queda nulo el get. Sin embargo, si ya el get llegó a manos de la mujer, el shaliach se lo entregó, el primer shaliach se lo entregó a la mujer, y el esposo o un segundo shaliach no vinieron y dijeron que el get está nulo previo a esa entrega, ya la mujer quedó divorciada porque ya fue entregado el get previo a que se anuló. Al principio dice la Mishnah, cuando un esposo quería anular el get, lo podía anular en cualquier lugar. Iba a un bedín en el lugar donde estaba, en cualquier lugar, y decía enfrente del bedín: el get que envié con el mensajero queda anulado, ¿sí? O podía anularlo enfrente de cualquier bedín. Sin embargo, vino Rabban Gamliel Azaken y decretó que no pueden hacer eso más, por tikkun olam, por beneficio de la sociedad. ¿Cuál es el beneficio acá? Si el esposo anula el get, no enfrente del mensajero y no enfrente de la esposa, sino enfrente de cualquier bedín, podemos sospechar que ellos no se van a enterar, ¿sí? que el get fue anulado. Y el mensajero va a proceder a entregárselo a la mujer, y la mujer piensa que está todo bien, se va a casar, va a tener hijos con un segundo hombre, y los hijos van a ser mamzerim. Entonces, para que no haya esa confusión, anularon eso y dijeron que no se puede más anular el get enfrente de cualquier bedín, sino debe hacerse únicamente y solamente con el shaliach o con la mujer, obviamente siempre previo a el recibimiento de la mujer del get, previo a la entrega del shaliach, antes de que el shaliach le entregue el get a la mujer, como explicamos. Dice la Gemara: Higio lo katani ela higia, va afilu mimeila, velo ambrian letzaurahu de ka mejaben. Dice la Mishnah, si deducimos y nos fijamos en el lenguaje de la Mishnah, está escrito higia, no está escrito higio, ¿sí? Higio es un lenguaje, lo alcanzó, con intención, ¿sí? Lo cual podemos deducir que todo lo que la Mishnah te dice, que si el esposo se encuentra con el mensajero y lo anula, es cuando se encuentra, ¿sí? Inclusive, mejor dicho, no cuando, inclusive cuando se encuentra, no nada más en un caso que lo alcanzó a propósito con intención de anularlo, decimos que queda nulo, sino inclusive si se encontró con él de manera casual, ¿sí? Y vino el esposo y dijo: el get que te mandé está anulado, también en ese caso decimos de que está anulado, y no decimos de que el hecho que fue de casualidad no se refiere en verdad a anularlo, sino a hacerla de sufrir y el get sigue en pie, sino decimos que también queda anulado. Ese es el hitush de la Mishnah, no nada más en Ikiyo, no nada más cuando el esposo alcanzó al mensajero para cancelarlo con intención, sino inclusive si de casualidad se lo encontró y decide anularlo, también sirve esa anulación, y no decimos de que su intención no es anular, sino nada más hacerla sufrir. Dice la Gemara, el segundo caso de la Mishnah es que el esposo no se encontró al mensajero y anuló, sino que mandó un segundo mensajero para que le diga al primer mensajero que queda nulo. Dice la Mishnah, obvio que también en ese caso va a quedar anulado. ¿Por qué la Mishnah me tiene que decir ese caso? La halajá es que siempre uno puede mandar a un mensajero y el mensajero actúa en vez de uno. Entonces, si el esposo puede anularlo, como se ha visto en el primer caso, obviamente puede mandar el esposo un segundo mensajero que también lo anule al primer mensajero. Dice la Gemara, uno hubiese pensado que en este caso no puede venir un segundo mensajero y anular al primer mensajero, porque ¿por qué va a tener más fuerza el segundo mensajero que el primer mensajero? ¿Sí? O sea, para poder anular al primer mensajero tiene que venir el mismo esposo. Por eso, Kamashman, decimos que también el segundo mensajero puede venir, obviamente si fue enviado por el esposo, puede venir a anular al primer mensajero sin problema, al get.
Sigue siendo la Gemara. Tercer caso fue Kidemhu etzelishto. Lamali. Dice la Gemara, tercer caso es cuando el esposo anuló el get, pero ¿cómo lo anuló? No con el mensajero que envió para que entregue el get, sino que fue donde la esposa y le dijo, el get que vas a recibir en unos minutos queda anulado. Obviamente que queda anulado. Pregunta la Gemara, ¿cuál es el hitush? Dice la Gemara, uno hubiese pensado que todo lo que decimos, ¿sí?, que la intención del esposo no es hacer sufrir, sino de verdad anular, es únicamente a través de un shaliach. Pero cuando lo hace directamente con la esposa, puede ser que su intención es hacerla sufrir y no anularlo. Y puede ser que el get en ese caso no va a quedar nulo. Kamash Maran, que también en ese caso queda nulo el get. Cuarto caso, Shalach etzel shaliach lamali, mao de tema iu de lo tarajadat al etzaure, aval shaliach de lo echpad le kitaraj, va del etzaure kamejaben, kamash manan. Dice la Gemara, el cuarto caso es cuando el esposo envía un mensajero hacia la mujer y le dice, el get que vas a recibir en unos minutos queda nulo. ¿Cuál es el hitush? Obviamente que va a servir. Obviamente que va a servir esa anulación y va a quedar anulado. ¿Sí? Si el mismo esposo lo puede hacer, como está en el tercer caso, pues obviamente el mensajero también va a poder. Dice la Gemara, no, el hitush es que puede ser que todo lo que decimos, que la intención del esposo es anularlo y no hacerla sufrir, es cuando él mismo se esfuerza y va donde la esposa. Él mismo, cuando se esfuerza y va donde la esposa, no va a tener intención de hacerla sufrir porque no se va a esforzar tanto para hacerla sufrir. Pero cuando lo va a hacer a través de un mensajero, puede ser que su intención sí es hacerla sufrir y no en verdad anular el get. Kamash Maran, que también en este caso su intención no es hacerla sufrir, sino anular el get. Por lo tanto, queda nulo el get en todos estos casos. Sigue diciendo la Gemara, Mishikia get leata eno ejol levatlo pshita, los trija de meada ale meikara levatule mao de tema igla imita le mafra de batule batle kamash balan. Dice la Gemara, mencionamos en la Mishnah que si el get ya fue entregado por el mensajero, por el primer mensajero a la mujer, ya no puede venir ni el esposo ni un segundo mensajero a anular el get, ni con ella ni con el mensajero, porque ya fue entregado el get. Dice la Gemara, obvio que no va a poder. ¿Cuál es el hitush? Dice la Gemara, el hitush es que pasa en un caso que el esposo o el segundo mensajero que él mandó ya salieron ya salieron de la casa, ya salieron de su lugar para anular el get previo a que fue entregado, pero hasta que llegaron a la mujer o llegaron al shaliach, al primer shaliach, ya fue entregado. En este caso ya salieron previo a la entrega, pero cuando llegaron ya se había entregado. En este caso podríamos haber dicho que ya que salieron antes de la entrega, entonces la intención de ellos estaba claro antes de la entrega que quieren anularlo, por lo tanto queda nulo. Kamash Maran, decimos que también en este caso, si no llegaron previo a la entrega, aunque salieron previo, aunque salieron de las casas y empezaron la gestión previo a la entrega, aún así decimos de que no queda anulado. Ellos tienen que llegar al lugar a decir al primer mensajero o a la esposa de que el get queda nulo antes de la entrega, y no importa si salieron previa a la entrega, no importa, lo que importa es cuándo llegaron. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan, Batel hu y efshibot de barab kaemim, pasul hu enoget lo amar kelum. La Gemara tiene una baraita que nos dice lo siguiente: si el esposo dice sobre un get que le escribió a su esposa, es nulo, o no lo quiero a él, en este caso es válido y queda nulo el get. ¿Por qué? Porque son lenguajes que insinúan de aquí en adelante. Es nulo, queda nulo de aquí en adelante. No lo quiero más de aquí en adelante. ¿Sí? Por lo tanto, queda nulo el get, queda anulado con esos lenguajes. Sin embargo, si dice el get está inválido o no es un get, que son lenguajes que demuestran que fue nulo, que fue anulado, o que está inválido desde antes, uno dice el get está inválido desde antes, o no es un get, si no es un get desde que lo escribieron. En este caso no sirve este lenguaje para anular el get. ¿Por qué? Porque son lenguajes que desde un pasado están anulados y no fueron anulados de un pasado. Entonces en este caso no sirven para ser anulados. O sea, básicamente, cuando el esposo quiere anular el get, tiene que decir un lenguaje que insinúa de aquí en adelante. ¿Sí? Por eso, batel hu o yev shibo es nulo. O no lo quiero a él, no lo quiero al get, efectivamente es de aquí en adelante y queda nulo. Sin embargo, el get está inválido o no es un get, que son lenguajes que demuestran desde un pasado que no están bien. En este caso, como en un pasado nunca se demostró que no estaban bien, por lo tanto, no sirven estos lenguajes para anular el get. Dice la Gemara, le membra de batel ishna del batel mashma. Veja amar a Rabba Baraibo, amar Rav Sheshat, veamri le amar Rabba Barabu, amekabel matana shamar leachar shebat matana leado, matanazo mevuteret y batel y shiba lo amar kelum, betelahi en matana de Barab Kavim, alma batel mikara mashma. Dice la Gemara, vemos de aquí cuando una persona dice el lenguaje batel, nulo, batel hu, es nulo, será nulo de aquí en adelante. Sí, por lo tanto sirve. Dice la, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabba Baraibu dijo el nombre de Rav Sheshat. Hay unos que dicen que Rabba Barabu lo dijo. Una persona que recibe un regalo. ¿Sí? Y después de que recibió el regalo, ya lo recibió, ya llegó a sus manos el regalo, viene y dice, matanazo mevutelet. Este regalo es anulado. O será anulado o no la quiero.
Sí, en este caso no sirve, porque son lenguajes a futuro, y en regalo, si ya lo recibió, el regalo, ya lo recibió, ¿cómo va a decir no la quiero a futuro? Es anulado a futuro, ya lo recibió, ya es de él, no puede anularlo, ¿sí? Sin embargo, si dice betelahi, ¿sí? El regalo es nulo, o dice no es regalo, que ahí demuestra que son lenguajes que en este caso, dice así la Gemara entiende ahorita, ¿no? Así dice Rabba Barabúa, que son lenguajes del pasado, que básicamente está insinuando que del momento que lo recibió no aceptó el regalo, Betelai está nula desde antes, y no es un regalo desde antes, en este caso es válido y la mataná del regalo queda anulado. Dice la Gemara, vemos que Betelai, el lenguaje de Batel, Batel Hu, que es lo mismo en femenino masculino, es un lenguaje a pasado, no un lenguaje a futuro. Y nosotros antes dijimos que en Get es a futuro. Amar Abaye dice, responde Abaye, Amar Abaye, Batel shetene shonot mashma, mashma de Batel, u mashma de li Batel. Gabeget lishna de mehani ba kaamar. Gabe matana lishna de mehani ba kaamar. Dice la Gemara, en verdad el lenguaje de Batel o Betelahi, de Batel o Betelahi, son lenguajes que ambos se pueden interpretar ya sea para el futuro ya sea para el pasado. Y por eso en Get explicamos el lenguaje de la manera que sirva. ¿Sí? ¿Cómo es la manera que sirve en Get? Que se refiere al pasado, y que se refiere a futuro, o sea, de aquí en adelante. Y por eso sirve cuando dice Batelhu. Y en Mataná explicamos el lenguaje de Betelai, que se refiere al pasado, porque esa es la manera como sirve Mataná. O sea, básicamente Abaye responde de que no hay contradicción, porque el lenguaje de Batelu y Betelai son lenguajes que se pueden interpretar y explicar ya sea de aquí en adelante o ya sea para el pasado, y en cada tema lo explicamos según lo que va a servir. En Get, que lo que sirve es de aquí en adelante, lo explicamos que es de aquí en adelante, y en Mataná, que hay que decir un lenguaje que desde antes no sirvió la Mataná, antes de que la recibió, lo explicamos en el pasado. Amar Abaye, Nekitinan shliach matana hareu que shliach haget, nafkamine leolech lav kesri dami. Dice Abaye, recibimos de nuestros maestros que un mensajero que trae un regalo es equivalente a un mensajero que trae un get. ¿Y qué? Y de la misma manera que el que trae un get, ¿sí? El mensajero que trae un get puede ser anulado el get antes de que llegue el get a la mano de la esposa, también en Mataná el mensajero que trae un regalo puede ser anulado el regalo antes de que llegue el regalo a manos del receptor, de la persona que lo va a recibir. Y dice la Gemara, ¿a qué se refiere? Esto es obviamente, hay un concepto, como ya lo vimos anteriormente, es Dajim Nadam Shelo Befanab. Cuando una persona recibe un regalo que es 100% beneficio para él, automáticamente, aunque lo agarró un tercero, lo agarró un segundo, ya automáticamente lo adquirió para el receptor, para que lo está recibiendo. En este caso estamos hablando en un caso que el remitente le dijo al mensajero, Jolej, lleva este regalo, y no le dijo, adquiere este regalo para fulanito, sino lleva este regalo, no lo adquieras todavía, de tal manera que todavía no fue adquirido todavía para el receptor, para la persona que lo está recibiendo el regalo, y por lo tanto se va a poder ser anulado como en el caso del get. Sigue diciendo, o sea, básicamente estamos hablando en un caso, todo esto es únicamente lo que vimos que Shliach Mataná es como un get, es únicamente cuando le dijo el remitente, Jolej, lleva el get y no lo adquieras todavía para el que lo está recibiendo, ¿sí? No es Sji, sino Jolej, y Jolej no es como Sji, entonces todavía no fue adquirido por el mensajero para el receptor, para el que lo está recibiendo, y por lo tanto puede ser anulado al igual que el get. Sigue diciendo la Gemara Rabina Ashkehel Aronacham Bar Yitzhak de Tali Bekai Beibra de Dasha Bekamibaele Batel Mahu Teiku. Dice la Gemara, Rabina se encontró con Aronacham Bar Yitzhak, que estaba apoyándose en la barra de la puerta, y le preguntó, ¿qué pasa si el esposo dice para anular el get Batel, nulo? El lenguaje que estuvimos viendo hasta ahorita, que dijimos que sirve, es cuando dice Batel Hu, ¿sí? ¿Qué pasa si no dice la palabra Hu? Es nulo, si no dice nulo. ¿Sirve o no sirve? Dice la Gemara Teiku. Amar Rav Sheshat ve'amrile bematrit, o sea, Teiku no hay respuesta, no nos quedamos en duda. Amar Rav Sheshat ve'amrile bematrit intana, get ze lo yoil, lo yatir, lo yaziv, lo yeshalach, ve'lo yegaresh, yehe jeres, yehe kejeres de barok kaemim. Eno moil, eno matir, eno maaziv, eno meshalech, eno megaresh, jeresu, que jeresu, lo amar kelum. Dice Rav Sheshat, hay unos que dicen que está escrito en la Baraita, inclusive esto que vamos a decir a continuación, si el esposo dice lenguajes a futuro de la siguiente manera, este get no servirá, este get no liberará, este get no dejará, no la dejará ella suelta, ¿sí? Este get no la enviará, no la mandará, este get no la divorciará, este get será como barro, este get es como barro, en todos estos casos que desde aquí en adelante es válido y efectivamente el get queda anulado. Sin embargo, si dice este get no sirvió, este get no permitió, este get no la dejó, este get no la envió, este get no la divorció, este get es
no yejeres, no será como barro, sino es barro o jeresú, pero es como barro o como barro es. En estos casos son lenguajes del pasado y por lo tanto lenguajes del pasado en Gitín, como ya vimos, no sirve y no queda anulado. Y va el Harehu Jeres Mau, Amale Rabin, el Rabajabre de Raba, Amale Rabajabre de Raba, le Rabashem, Maishname Areu Ekdesh, Areu Efker. Le preguntaron la siguiente duda: ¿qué pasa si el esposo dice Hareu Jeres? No dice Jeresú, que eso no sirve para anular, no dice que Jeresú, que no sirve, y tampoco dice Yejeres, que seguro sirve, que mencionamos, que será como barro, sino dice Hareu Jeres. En este caso, explicamos e interpretamos este lenguaje a futuro de aquí en adelante y por lo tanto sirve para anular, o decimos de que es al pasado y no sirve para anular. Respondió Rabina a Rabajabre de Raba, que hay unos que dicen que Rabajabre de Raba le dijo a Rabashé que sí sirve para anular, porque son lenguajes de aquí en adelante, de aquí a futuro, de la misma manera que una persona que dice Hareu Ekdesh o Hareu Efker, que hace algo Ekdesh en este lenguaje, Hareu Ekdesh, o hace algo Efker con este lenguaje, Hareu Efker sirve. ¿Por qué? Porque son lenguajes a futuro. Igualmente aquí, Hareu Jeres son lenguajes de aquí en adelante y por lo tanto va a quedar anulado el get. Sigue diciendo la Gemara, Joseru Megaresh Bo o Eno Joseru Megaresh Bo. Rav Nachman amar Joseru Megaresh Bo, Rashashat amar Eno Joseru Megaresh Bo, Veilgeta Kavate de Rav Nachman. Viene la Gemara y tiene la siguiente duda. Hasta ahorita dijimos que hay diferentes lenguajes cuando son de aquí en adelante, que el get puede ser anulado por el esposo, obviamente siempre previo que llegue a las manos de la mujer, previo a la entrega a la mujer. Dice la Gemara, ¿qué pasa cuando el esposo usa uno de estos lenguajes y anula el get? La pregunta es si anula el get o anula la mensajería. Sí, la diferencia es gigante. Si anula el get queda anulado, y si después el esposo quiere volver a divorciarla, no puede usar ese mismo get. Sin embargo, si decimos que lo que queda nulo es la mensajería, entonces puede venir el esposo a hacer una nueva mensajería y usar ese mismo get después sin problema. Eso es lo que la Gemara quiere analizar. Dice la Gemara, eso es una discusión. Rav Nachman dice que lo que queda nulo es la mensajería, el shlichut, ¿sí? Pero el get no, por lo tanto, queda nulo la mensajería y si quiere volver a usar el esposo ese mismo get para divorciarla, puede sin problema con una nueva mensajería, con un nuevo nombramiento. Sin embargo, Rav Shashat viene y dice, no, queda nulo el get. Y por lo tanto, aunque haga un nuevo nombramiento, el get queda nulo y por lo tanto queda anulado y tiene que hacer un nuevo get. Y la halajá es como Rav Nachman, de que el get no queda anulado, sino la mensajería queda anulada. Pregunta la Gemara, ¿acaso es así? Y ve acá en la Nijita que bate de Rabbi Yohanan, de Amar Joseret, Ajiash, Tahatan, Dibur, Betibur, Hu, Ati, Dibur, me bate Dibur. Aja, veaja, Neide, Batel, Shihuta, Shaliach, Kita, Kufe, Mikama, Batil. La Gemara pregunta y responde lo siguiente. La Gemara pregunta así: no me cuadra porque está escrito que la halajá es como Rabbi Yohanan respecto a un tema de Kiddushin. ¿Qué pasa un hombre que bien le dice a una mujer, quiero para consagrarla como mujer, para casarse, ¿sí? Le dice, mira, aquí te doy este dinero y quiero que a través de este dinero quedes consagrada para mí después de 30 días. ¿Ok? Le da el dinero ahorita y le dice, quiero que con este Kiddushin quedes consagrada para mí después de 30 días. Y ella aceptó. Efectivamente, después de 30 días, pasan los 30 días, ella queda consagrada para él, queda Mekudeshet. ¿Qué pasa si antes de que pasaran los 30 días, ¿sí? Viene ella y dice, no, sabes que ya no quiero ser más Mekudeshet? Aunque ya recibió el dinero, pero ya que no pasaron los 30 días, efectivamente se anulan los Kiddushin. ¿Por qué? Porque se retractó previo a que recaiga el Kiddushin, previo a que lleguen los 30 días. Dice la Gemara, aquí también debería ser que si previo que llegó el get, previo que recayó el divorcio y viene el esposo y lo anula, debería anularse. ¿Por qué aquí decimos de que el get se puede volver a usar? Dice la Gemara, no es muy diferente. Ahí, al fin y al cabo, ¿qué fue lo que pasó? El esposo dijo, tú quedas Mekudeshet. Y ella vino y se retractó, el esposo dijo con palabras, quedas Mekudeshet después de 30 días. Y antes de los 30 días ella vino y retractó y anuló con sus propias palabras, las palabras del esposo, palabra anuló palabra, ¿sí? Y por lo tanto no hay ningún problema, no recae el Kiddushin, pero el dinero que recibió, efectivamente, si el esposo decide y vuelve a consagrarla con ese dinero que ella recibió, no hay ningún problema. Igualmente aquí, ¿sí? Aquí, aunque el esposo viene y anula previo a la entrega, queda anulado la mensajería, que fue un nombramiento que él hizo al mensajero con sus palabras. Entonces viene el esposo y puede anular palabra con palabra, puede anular las palabras con las palabras, pero el get no queda nulo, como dijo Rav Nachman. Entonces no entiendo la pregunta. Así responde la Gemara, y por lo tanto, como se mantiene la halajá que mencionamos antes, que la halajá es como Rav Nachman, de que la mensajería queda anulada en este caso, pero el get no queda anulado, y si efectivamente el esposo viene y nombra un segundo mensajero, una segunda mensajería, hace un nuevo nombramiento, efectivamente el get va a quedar, ese mismo get se va a poder usar y no va a quedar nulo. Sigue diciendo la Gemara, Barishonaya Ose Bejule Itmar Bifne Kama Umebatlo. Rav Nachman Amar Bifne Shnai, Rosh Hashanah Amar Bifne Shlosh. Vimos al final de la Mishnah que al principio Barishoná
el esposo cuando quería anular el get podía ir a cualquier, después, o sea, si el esposo envió el get con un mensajero, si él quería anular el get, iba a cualquier bedín y lo anulaba. Pero después vino Rabban Gamliel Zaken y dijo, eso va a ser por beneficio de la sociedad, como explicamos, que va a salir mamzerim, etc. No se puede anular sino únicamente enfrente del shaliach, enfrente del mensajero que enviaste, o enfrente de la mujer. Y no puedes hacerlo enfrente de un bedín. ¿Por qué? Porque puede ser, sospechamos de que no se entere el shaliach ni la mujer, y el shaliach procede a entregárselo a la mujer, y la mujer procede a casarse con un segundo hombre pensando que está divorciada, tenga hijos, y ya fue anulado. Por eso dijeron Jajamim que al final no puede más ser anulado el get en frente de un bedín, no en frente de ellos, ¿sí? Sino tiene que hacerse en frente del shaliach y en frente de la esposa también. Pregunta la Gemara, al principio, cuando se anulaba en frente de un bedín, ¿en frente de cuántos miembros tenía que tener la corte esa? Dice Rav Nachman, suficiente 2. Rosh Hashanah dice, no, 3. Y explica la Gemara, Rosh Hashanah, Amar bifnei shelosha bedin katani. Rav Nachman amar bifnei shenayim lebet tre nami bedin kari lehu. Dice la Gemara, Rosh Hashanah dice enfrente de 3, ¿por qué? Porque en la Mishnah está escrito enfrente de un bedín, y un bedín normalmente ¿cuánto tiene? 3. Rav Nachman dice enfrente de 2, porque dice que también a veces a 2 personas se le llama bedín, y él va a traer una prueba que a veces se le llama bedín a 2 personas. Amar Rav Nachman, minale, ¿cómo yo sé que a veces se le llama a 2 personas un bedín de Tnan? Está escrito respecto al prusbul. Te explico lo que es. Mostreni lifnechem, ploni u ploni hadayanim shemekom ploni. Respecto a un prusbul, explico qué es un prusbul. Prusbul es un documento que se usa para lo siguiente. Cuando llega la Shemitah, el año sabático, como vimos ya varias veces, anula todas las deudas que hay. Para que no quedan anuladas esas deudas, se hace un documento de prusbul, que es básicamente el prestamista firma el documento de prusbul y con eso le pasa los préstamos a el bedín. Y así, cuando viene Shemitah, no anula a esos préstamos del bedín, sino nada más los préstamos particulares. Y así se va a poder cobrar después de la Shemitah y no quedan nulos. Y en ese documento de prusbul dice, escuchen bien, ploni u ploni hadayanim shemakom ploni. Fulanito y fulanito, los jueces de tal lugar. Vemos que está mencionado 2 fulanitos, ploni u ploni, fulanito, y los llama dayanim. Vemos de que eso es bedín. Dice la Gemara, vemos que con 2, fulanito y fulanito, ya son bedín. Dice la Gemara, Rav Sheshat, Atutana Kiruchla Lichshev Velezi, el Rav Sheshat va a responder de que ahí en verdad se refiere a que hay 3 dayanim, pero te dice, aunque te dice nada más fulanito y fulanito, se refiere a 3 fulanitos. Pero la Mishnah en prusbul no te va a decir ahorita fulanito, fulanito y fulanito 3 veces. Por lo tanto, en verdad se refiere a que hay 3 y no se refiere a que hay 2 según Rav Sheshat. Sigue Rav Nachman teniendo una prueba su propia, fortaleciendo su prueba. Rav Nachman mina la de Tnan, hadayanim chotmim lemata o edim, ma'ilab dayanim dume de edim, ma'edim shenaim, ab dayanim nami shenaim. Está escrito en la Mishnah, al final de la Mishnah, que los firmantes pueden ser los jueces o los testigos. ¿Qué nos quiere decir la Mishnah con esto? Aparentemente para decirnos que los jueces similar a los testigos, de la misma manera que los testigos siempre, ¿cuántos son testigos? 2. Igualmente los jueces, ¿cuántos son? 2. Suficiente que sean 2. Vemos que también 2 se denominan como jueces, se denominan como bedín, y por eso Rav Nachman dijo que 2 es suficiente. Y Rav Sheshat, ¿qué va a responder es para esto? Rav Sheshat, midi iria a que deita, vea que deita. Dice Rav Sheshat, ¿no? ¿Quién te dijo? Puede ser que cuando está escrito los jueces firman abajo como los testigos, se refiere a los jueces como los testigos firman abajo, pero la cantidad es diferente. Dayanim son 3 y los testigos son 2. Lama li lemit nedim, lama li lemit nedim. Dice la Gemara, si es así, entonces ¿por qué la Mishnah me tiene que decir dayanim firman similar a los testigos? Obviamente que ellos pueden firmar como los testigos. Según Rav Nachman, el hidush es fenomenal. El hidush es un buen hidush que te viene a decir que es similar a los testigos en cantidad, que 2 jueces igual a los 2 testigos. Pero según Rav Sheshat, que se refiere, no, firman como los testigos nada más en firma, pero en cantidad dayanim son 3 y los testigos son 2. ¿Cuál es el hidush de la Mishnah? Obvio que es así. Dice la Gemara, hakamash malan, de lo shna katuv leshon dayanim vechat mi edim, de lo shna katuv leshon edim vechat mi dayanim. Dice la Gemara, lo que nos viene a enseñar, según Rosh Hashanah la Mishnah, es el prusbul. Hay 2 maneras como escribirlo. El texto del prusbul se puede escribir en lenguaje, puede ser redactado como si fuera dirigido a dayanim o como si fuera dirigido a testigos. Lo que nos viene a enseñar la Mishnah es qué pasa si lo escribiste dirigido a dayanim, a jueces, y lo firman testigos al final. O fue escrito con lenguaje, fue redactado dirigido hacia testigos y lo firman dayanim, es válido. Y eso es lo que nos viene a decir la Mishnah, que los dayanim son similar a los testigos, aparte que pueden firmar, ¿sí? Que eso es obvio, eso no viene a enseñar. Y los dayanim son 3 siempre, los testigos son 2. Lo que nos viene a decir la Mishnah es similar, que de tal manera que ya que los dayanim son similares a los edim, ya que los jueces son similares a los testigos, si el texto de redacción es dayanim, pueden firmar los testigos. Y si el texto de redacción son los jueces, si el texto de redacción fueron los testigos, pueden firmar los jueces, aunque no fue redactado con ese lenguaje. Y eso es lo que nos viene a enseñar la Mishnah. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.